Buenas tardes, buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Eh, para entender el Evangelio eterno, que es la verdad presente, como bien entendamos lo que es verdad presente, la verdad presente son componentes de la Biblia, son componentes del Evangelio, que son puntuales para cada tiempo de la humanidad. El diluvio no es nuestra verdad presente es el mensaje de los tres ángeles y puntualmente el tercer ángel para este tiempo, casi ya. Junto con el primer ángel, el segundo ángel. Es decir, si nosotros venimos a hablar de Noé y de cuántos clavos clavó Noé en el arca, eso no es verdad presente. Es parte de la Biblia y es parte de lo que tenemos que estudiar para conocer la historia bíblica. Pero no es el corazón de nuestro mensaje hoy en día hablar de Noé. Hoy en día los teólogos dentro de la Iglesia Adventista buscan esconder nuestras verdades distintivas para poder adaptarse a las iglesias mundanales y ser parte de un ecumenismo global. El mundo o las iglesias se están preparando para conformar la Gran Babilonia, es decir, volver a los tiempos de Nimrod y establecer un único estado mundial, global, con una sola religión, una sola economía, un solo gobierno, un solo rey, una sola moneda. Si es que va a haber moneda, quizás no haya moneda, lo más probable es que no haya moneda, y una sola divinidad. Todo ello está relacionado con traerte la paz y la seguridad, de la cual Pablo nos habló en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 3 y 4. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin y no escaparán. Ese concepto de paz y seguridad es un concepto histórico que pertenece a Roma. Y eso está relacionado con el capítulo 16 de Apocalipsis, capítulo que me habla de Armagedón. Puntualmente el versículo 16. Apocalipsis 16 me habla de Armagedón. Pero el contexto de ese capítulo es la caída de las plagas. Desde el versículo 1 en adelante están cayendo las plagas. En versículos 13 y 14 me habla de dos textos que son bastante conocidos por muchos y tiene que ver con los tres poderes finales. Los teólogos, volviendo a hablar de la teología, utilizan textos para sacarlos del contexto. Y tienen los conceptos de hermenéutica, exegesis, etc. Que sacar el texto del contexto. Y ellos crean interpretaciones fuera de contexto. De esa manera manipulan la Biblia y es por eso que las iglesias están totalmente divididas, en vez de ser una sola iglesia. Entonces, cuando el pueblo de Dios fue dirigido por el Espíritu, la iglesia era una, igual que el adventismo. Cuando el adventismo fue dirigido por el Espíritu y no habían teólogos, la iglesia era una. Hoy, la iglesia, muchos dicen que no es Babilonia, pero hay un mal concepto allí. La iglesia adventista que nunca será Babilonia es la iglesia de la hermana White, de los pioneros y de aquellos que sigan esas doctrinas. Pero los textos de la hermana White son claros, que cuando tú cambias la doctrina adventista, tú cambias los pilares, tú cambias la religión. Y eso está especificado en un libro que es Mensajes Selectos, tomo 1. Permítame leerles esto. Y es por eso que ustedes se van a dar cuenta que lamentablemente no les están predicando los tres ángeles y les están enseñando de profecías. Es porque la iglesia decidió hace 100 años cambiar de religión. Pero como es un negocio, han decidido mantener el nombre de adventista. Y es por eso que usted se va a encontrar en los libros proféticos de la señora White por un concepto que se llama adventistas nominales. Ahora, en la página 238 y 239 del libro Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 25, que se llama Nuestros Fundamentos, la mensajera nos escribe lo siguiente. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría?
los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización y se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual, la teología. Entonces, hermanos, estaba profetizado que la iglesia adventista primeramente iba a cambiar las doctrinas, con ello la religión, y eso se iba a hacer a través de un sistema de filosofía intelectual, la teología. Y desde entonces tenemos la división en nuestra iglesia, y ello nos convierte en Babilonia. Déjenme explicar. Babilonia cayó porque dio a beber vino. Eso tú lo puedes encontrar en la historia de Daniel, capítulo 5, cuando aparece la mano escalada en la pared, escribiendo Mene, Mene, Tekel Upharsin. Ha sido pesado en balanza y hallado falto. Y el reino fue entregado a los persas. Ahora, ¿por qué cayó el reino de Nabucodonosor del Sasar? La familia Nabucodonosor. Porque dio a beber vino. ¿Y en qué dio a beber vino? En los vasos de oro y plata. Y esos vasos de oro y plata son los vasos de oro y plata de el santuario. Vasos que Nabucodonosor, 100 años antes, había llevado de Jerusalén a Babilonia junto con Daniel y sus amigos. Y Belsasar, nieto de Nabucodonosor, no mostrando respeto ni temor a Dios, usó estos vasos para dar vino. Luego tenemos un antitipo, tipo y antitipo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Y en Apocalipsis encontramos a una mujer dando vino, a una iglesia dando vino, y con ese vino emborracha. Por ende, Babilonia da vino, que embriaga. Babilonia es un sistema religioso que está en confusión o en apostasía. Y eso comenzó en Génesis capítulo 10 con la historia de Noé y su hijo Cam, su nieto Cus y su tataranieto Nimrod. Y ahí nace la teología, la filosofía. Nace para autoengañarse y pretender creer en Dios olvidándose de Dios. Ellos decidieron crear una teología o filosofía que los ayudara a comprender sin Dios el diluvio. Y es por eso que edificaron la Torre de Babel, para llegar al cielo y descubrir científicamente, teológicamente, filosóficamente la razón del diluvio, ya que no le creían a la palabra de Dios. Eso toma luego Pablo en Romanos y nos dice que conocieron a Dios, pero no le dieron gloria, y comenzaron a trastornar la semejanza de Dios en semejanza de hombre, luego de animales, y luego cayeron en pecado hombres con hombres, mujeres con mujeres, y el extravío total. En ese tiempo, tanto Babilonia como Egipto colocaron una falsa religión y divinidad global, por lo que van a colocar ahora, que es una trinidad compuesta por Anu, Enlil y Enki, cuyo vicario se llamaba Encio Patesi, que luego se transformó en rey. No voy a seguir hablando de eso porque nos miramos a otro tema. Pero volviendo a la teología de la Trinidad, nos queda claro que la hermana Juárez nos hablaba que se iba a cambiar nuestras doctrinas. Y eso es el desarrollo de la apostasía omega. Pero este mismo libro me habla de la apostasía alfa y el doctor Keller. Entonces, en este capítulo 25, que yo les leí recién, en la página 238 y 239, el fundamento de nuestra fe, en las primeras páginas, en la página 230 y 236 y 237, nos habla del libro Living Temple, del doctor Kellogg. Y él comenzó la apostasía adventista y la Manajuela denominó apostasía alfa. ¿En qué consistía esta apostasía? Mire, te voy a leer simplemente una cita, en la página 236. Vamos a leer lo que nos dice ella sobre el libro de Kellogg y qué es lo que especulaba Kellogg en ese libro. Dice: he sido instruida por el mensajero celestial
de que parte del razonamiento del libro Living Temple, o Templo Viviente, es malsano, y que ese razonamiento descargaría la mente de aquellos que no están plenamente establecidos sobre los principios fundamentales de la verdad presente. ¿Quiénes son los que no entenderían esto? O los que caerían en las especulaciones de Kellogg. Los que no están edificados en los principios fundamentales de la verdad presente adventista. Es decir, los que no han estudiado con los pioneros de la hermana White. Introduce aquello que no es nada sino especulación en cuanto a la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Entonces, ¿qué es lo que estaba especulando, atacando Kellogg? Primero, la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Nadie en esta tierra tiene derecho a especular sobre esta cuestión. Mientras más se discutan las teorías fantásticas, los hombres sabrán menos de Dios y de la verdad que santifica el alma. Ahora, fíjate un poco más acá. Cuando salí del estado de Maine, fue para ir por Vermont y Massachusetts, para dar un testimonio contra estas opiniones. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Entonces, Living Temple tiene el alfa. ¿Qué quiere decir? Tiene el comienzo de estas teorías. La apostasía comienza con Kellogg, y eso es el alfa. Es como cuando usted da un abecedario, y el abecedario comienza con la A y termina con la Z. Entonces la hermana White está utilizando un vocabulario griego, alfa y omega, primero y último. Por lo tanto, el comienzo de la apostasía es Kellogg, y la apostasía de Kellogg era manipular y especular la verdad sobre la personalidad de Dios y su presencia. Fíjese, Living Temple contiene el alfa de esas especulaciones, de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después, y temblé por nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Vamos a hablar un poco de eso. Presencia y personalidad. La teología lo que busca es decir, la hermana White era trinitaria porque nos habló del Espíritu Santo, o me habló de 3 personas, o de 3 poderes, o de 3 grandes dignatarios. Vamos a revisar eso. Entonces, la teología simplemente toca o toma la parte que le conviene. Es decir, busca citas para manipularlas fuera de contexto y hacerle decir al texto lo que nunca ha dicho. Tiene un ejemplo muy tácito, muy tácito, con el padre de la teología, que es Satanás. Y él la inventó en Mateo capítulo 4. En el capítulo 4 de Mateo, Lucifer, en los primeros versículos, hermano, se ríe porque sabe lo que estoy hablando. Él dice, Jesucristo le respondió, escrito está. Y Lucifer responde después, escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cuál era el contexto de la conversación? Que Lucifer le estaba diciendo, súbete al pináculo del templo y tírate al vacío, porque está escrito que mandará a sus ángeles cerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra. Lo que estaba citando Lucifer, cuando dijo escrito está, es Salmo 91, versículos 11 y 12. El contexto del Salmo 91 es el Salmo de los 144.000. Y está hablando allí que Dios enviará en esa semana sin intercesor a los ángeles de Dios para cuidar a los 144.000 para que no pequen. La palabra tropezar con tu pie en piedra es pecar. La palabra tropezar viene del griego escándalo. ¿Ya? Entonces, escandalizarse o tropezar es pecar o apostatarse. Y eso tiene que ver con lo que vamos a desarrollar un poco más adelante en este estudio, y tiene que ver la relación de los ángeles con el ministerio del Espíritu Santo, ¿ya? Que cumple la función de la tercera persona. Pero el Espíritu Santo no son los ángeles, sino que el Espíritu Santo habita en los ángeles como también habita en nosotros, cuando estamos en la presencia de Dios en forma permanente, como ocurrió con Moisés. El problema de nuestra iglesia es que se ha mundanalizado. La hermana White nos explica en el conflicto de los siglos, capítulo 39, que aquellos que se gozaron una vez en el mensaje de los 3 ángeles, pero que no se santificaron en él, pronto iban a pensar las cosas igual que el mundo. Entonces, los que son trinitarios en el adventismo es una fracción mayor
que es la mayoría que siempre es apostata. Siempre las mayorías en la iglesia es apostata y siempre va quedando un remanente. Bien, podemos hablar muchas cosas, por lo tanto tenemos que ir con cuidado. Hablamos recién de la personalidad y de la presencia de Dios. Vamos a dirimir primeramente lo que es la presencia de Dios. Y para eso lo tenemos que hacer con la Biblia. Ahora, existe un documento que se llama Yearbook. Luego los podemos compartir por PDF a los que necesiten por WhatsApp. Se llamaban Yearbook. Son documentos legales de la Iglesia Adventista que, si tú los traduces, se llaman anuarios. Y en esos anuarios o Yearbook se documenta todo lo que se realiza durante el año en la Iglesia Adventista, desde lo administrativo hasta lo teológico, hasta lo doctrinal. Es decir, si se coloca un nuevo presidente de una asociación, eso está ahí. Si la iglesia juntó tanto dinero en diezmo y ofrenda, eso también está ahí. Y si la iglesia ha pretendido crear una nueva doctrina, eso también se ingresa. Y si ustedes van a los yearbooks anteriores a 1920, van a descubrir que se cambiaron nuestros fundamentos y pilares. A nosotros, desde hace 100 años, nos hacen jurar en el bautismo sobre 25 a 28 pilares que son nuevos, que corresponden a esta falsificación de la Iglesia Adventista que la hermana Juárez nos habló. Iban a cambiar nuestros fundamentos y con ello nuestros pilares y nuestra religión. E iban a formar una nueva organización. Este libro, Mensajes Selectos, tomo 1, tiene un capítulo que me habla de lo que es la nueva organización. En los últimos capítulos, capítulo 51, que me habla de la apostasía. Dice que entrar en una nueva organización no es salirse del templo e irse a una casa, como te quieren hacer creer. La nueva organización son ellos, la corporación o la empresa adventista, porque según la hermana White, una nueva organización es cambiar la doctrina, es estar en apostasía. Y la hermana White nos estaba proyectando y nos estaba profetizando la aparición a través de Kellogg de la apostasía alfa y omega. Es una sola apostasía que comienza con Kellogg y termina ahora con nosotros. Y eso tiene que ver con la personalidad y con la presencia de Dios. Vamos a Salmos. Entonces, en el pilar fundamental, real, verdadero de los adventistas, escrito por James White, por allá por 1870 y algo, ahí se escribieron esos 25 fundamentos y luego le agregaron 3 el hermano Urias Smith, por allá por 1882, si no recuerdo mal, 81, 83, por ahí Urias Smith escribió 3 pilares más, agregándole y quedando 28. En el primer pilar nos habla del Padre. Tanto el primer pilar como el segundo pilar de esos fundamentos originales adventistas están, digamos, fundamentados e inspirados en 1 Corintios, capítulo 8, verso 6, donde Pablo nos dice: más para nosotros hoy un Dios el Padre y un Señor Jesucristo. Ese texto es muy interesante si lo analizamos, fíjense. Vamos a 1 Corintios antes, disculpen que lo lleve a Salmo y luego les corrija 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios, vamos a revisar bastante 1 Corintios. Estos textos son bien interesantes si los analizamos correctamente y con tiempo. El problema que tiene hoy la cristiandad y el adventismo es que no tienen tiempo para estudiar. Y eso porque lamentablemente estamos aún en Babilonia y Egipto. Pero eso es otro tema. 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Dice allí la palabra del Señor: mas para nosotros solo hay un Dios el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Todo le pertenece al Padre, y todo salió del Padre, incluso el Hijo, el engendrado. Eso ocurrió en un momento de la eternidad que para nosotros es como que nunca haya ocurrido. Es decir, según el hermano Waggoner, A.G. Waggoner, en el libro Cristo y su justicia, nos dice que el nacimiento de Jesús, analizando Miqueas 5.2, fue un engendramiento en la eternidad. Es decir, Waggoner dice que Cristo tuvo un comienzo, pero fue tan atrás en los días de la eternidad que para la mente humana es incomprensible. Y quiere decir que Cristo nunca ha tenido comienzo, para nosotros como humanos. En la dimensión de Dios, el Hijo tuvo un comienzo. En nuestra dimensión, que no podemos comprender la eternidad, Cristo nunca tuvo comienzo. Eso es lo que tenemos que entender. Pero en la dimensión del Padre,
Y en lo que el Padre nos revela en su Evangelio, en su palabra, su Hijo tuvo un comienzo cuando el Padre en la eternidad lo engendró. Y lo engendró para crear todas las cosas. Cuando leemos en el Génesis que el hombre estaba solo y no era bueno, eso mismo lo pensó el Padre en el comienzo. Él estuvo solo por un momento y dijo, no es bueno estar solo. Y él engendró de sí mismo, de su conciencia, de su mismo espíritu, de su propia esencia, de su propia gloria, a su Hijo. Ahora, todo le pertenece al Padre, pero el Padre todo lo hace a través del Hijo. Es por eso que en 1 Corintios 8:6 nos dice que el Padre, ¿no es cierto?, más solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros estamos en Él. ¿Cómo estamos en el Padre? En el Espíritu. De eso nos habla el mismo Cristo en Juan 14:15 en adelante, cuando nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, lo daré al Padre, os dará el Consolador. Y cuando me amen y guarden mis mandamientos, vendremos mi Padre y yo y iremos en él morada. Y eso lo hacen a través del Espíritu. Cuando el Padre y el Hijo vienen a morar en la persona que guarda los mandamientos, esa persona es santificada y se transforma en templo de Dios. 1 Corintios 3:16-17. ¿No sabéis que soy el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son nosotros, santo es. Por ende, yo he escuchado en la iglesia que me dicen ancianos y maestros que uno puede ser santo. Eso es una herejía. ¿Por qué? Porque cuando un pastor, un anciano te dice que tú no puedes ser santo, se está refiriendo a que tú no puedes vencer el pecado. Ya que la iglesia, la nueva teología, ha introducido la idea de los nicolaitas, que es la idea de la salvación en el pecado, y no la salvación del pecado. Pero en Mateo 1:21 es claro, Jesucristo vino a salvarme del pecado, no en el pecado. Entonces los nicolaitas introdujeron esta idea de la salvación en el pecado y cambiaron la gracia en libertinaje, como dice Judas, versos 3 y 4. Ahora, luego me dice, y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Ahí nos está declarando que Cristo es el Creador. Si nosotros nos remitimos al mensaje del primer ángel y nos vamos al primer ángel de Apocalipsis 14, nos encontramos con una gran verdad que está en toda la Biblia y que tiene como corazón la iglesia adventista, que es el juicio investigador. Entonces, el mensaje del primer ángel, que es el Evangelio eterno, nos dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, pueblo, lengua, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Si tú vas al capítulo 7 de Daniel, te vas a dar cuenta del versículo 9 al versículo 10, que el juez es el Padre. Y ahí se le da un concepto que los teólogos no utilizan o no quieren ir para observar, que es el concepto del anciano de días. Y la hermana White nos explica en el conflicto de los siglos, en el capítulo Juicio Investigador, que el Padre es el juez. Cuando comienza ese capítulo, Juicio Investigador, en el conflicto de los siglos, dice que solamente el Padre puede presidir el juicio, porque Él es Dios desde los comienzos. Y ahí la hermana White cita Salmos cuando dice, desde el comienzo tú eres Dios, refiriéndose al Padre. Por ende, el mensaje del primer ángel me indica que tengo que temer a Dios y darle gloria porque llegó la hora del juicio. Por ende, ¿a quién tengo que temer y a quién debo dar gloria? Al Padre. ¿Y qué es dar gloria? Mostrar el carácter del Hijo. El Hijo vino a revelarnos al Padre. Nos vino a mostrar al Padre, como ocurrió ahí en Juan 14, cuando el discípulo le dijo, muéstranos al Padre. Ahora, también nos dice que tenemos que temer a Dios. Y temer es obedecer, guardar sus mandamientos. De eso me habla Salomón en Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo discurso y docente, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá todo ahora juicio por toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, el estudio del Padre y el Hijo, y de la verdad del Padre y el Hijo, la no Trinidad, si ustedes quieren decir,
va en contra de la teología. Y la teología va en contra del Evangelio. Si usted va a 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 19 al 21 me dice allí que los vasos de oro y plata somos nosotros. Cuando una persona estudia teología, es un vaso de oro y plata que Dios utiliza en el santuario, la iglesia. Pero cuando estudia teología y está contaminado por el pecado, es usado por el diablo y por el Papa para engañar a la gente y emborrachar. Es por eso que aquí, como yo les comentaba en 2 de Timoteo creo que es, 2 de Timoteo 2, 19 al 21 me dice, más el fin de... No, déjenme llegar ahí, disculpen. Déjenme llegar a ese texto. Ahí Pablo nos indica cuál debe ser la condición de los hombres que predican el Evangelio. Producto de la teología, hoy cualquier persona que tiene algún conocimiento teológico se envalentona y se pone a predicar. Y eso es un tremendo pecado. En 2 de Timoteo 2, 19 al 21 me dice Pablo, ¿cuál es la condición que tiene que tener un predicador? Mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y plata, ¿ve? Ahí están los vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiara de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil al Señor y preparado para toda buena obra. Pero cuando yo no estoy santificado, no tengo la revelación de Dios, no tengo el Espíritu, y por ende tengo que recurrir a la teología. Y con ello mancho mi mente y mancho el Evangelio. Y eso es agregarle o quitarle a la Biblia lo que hay una advertencia y una maldición al final del Apocalipsis, capítulo 22, 18 y 19. Por ende, el papado está emborrachando al mundo con la teología. A través de la teología nació el domingo. A través de la teología nació la inmortalidad del alma. A través de la teología nace la Trinidad, etc. Sin teología no tienes domingo. Sin teología no hay inmortalidad del alma. Por lo tanto, el vino de Babilonia nace con la teología. Hubo un predicador protestante entre los siglos XIX y siglo XX que se llamó Adolf von Harnack, que era luterano. Y él le escribió a la iglesia luterana de que la reforma protestante no había terminado y que para terminar de reformarse había que abandonar la teología. Y luego ese hombre, Adolf von Harnack, tuvo una respuesta del Vaticano de parte del Papa Ratzinger, Benedicto XVI, en un libro que se llama Debemos deshelenizar el cristianismo, y ahí Ratzinger explica que la teología en el cristianismo busca estandarizar el cristianismo para que todos crean lo mismo. Y así haya paz entre los cristianos. Ahora, volviendo al mensaje del primer ángel, que es la base de este estudio y de todo estudio, nos habla que tenemos que temer a Dios y darle gloria, y entendemos por Daniel 7, 9, 10 y incluso hasta el verso 14, que el anciano de días y el juez es el Padre. Y luego me dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y es claro, en Juan 1, 1 al 4, y en Hebreos 1, 1 al 4, que Cristo es el creador de todas las cosas. Por ende, en el primer ángel tú tienes la verdad del Evangelio eterno que anuncia al Padre enviando a su Hijo. Y en el marco de la justificación por la fe. Recuerden que la hermana White nos narró que el mensaje de los tres ángeles es la justificación por la fe, ¿verdad? De manera que un trinitario no puede vencer el pecado o no comprende la justificación por la fe. Y eso se lo puedo demostrar con Primera de Juan. Acompáñenme a Primera de Juan. Por ende, la Trinidad ataca la justificación por la fe y ataca el mensaje de los pasajes, puntualmente el mensaje del primer ángel. Y también ataca el corazón del Evangelio, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le ha creado no se pierda, más tenga vida eterna. Siempre vemos al Padre enviando al Hijo para salvar al mundo, que es lo que vemos también en la historia de Daniel y Nabucodonosor y sus amigos en Babilonia. Cuando los amigos de Daniel, los tres amigos,
son echados dentro del horno del fuego. Y en el capítulo 13 nos narra esa historia, y por ahí por el verso 24, 26, Nabucodonosor se espanta al ver 4 personas en el horno, ya que él había echado 3. Y el texto dice que el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. El original dice Hijo de Dios. En otras versiones dice Hijo de los dioses. Pero si tú vas al original, dice Ben Elá, no dice Ben Elú, sino que dice Ben Elá o Ben Elí, es decir, Hijo de Dios, en singular. Por ende, el evangelio que le fue predicado a Nabucodonosor por Daniel estribaba en que Dios envió a su Hijo. Y esa escena en que vemos a Cristo apareciendo en el horno para salvar a su pueblo, describe el corazón del evangelio, que el Padre envía a su Hijo a salvar a su pueblo. Lo mismo ocurre en Josué capítulo 5, verso 13 al 15, donde aparece Miguel, el príncipe que está con los hijos de tu pueblo, a Josué, y venía a ayudar a Israel a tomar Jericó. Recuerden cuando José pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestro enemigo? Y dice, no, sino que ha venido como príncipe del ejército de Jehová. Y eso nos muestra que Cristo es Yahvé Sabaoth, o Yahvé Sabaoth, o Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando nosotros cantamos este himno de Martín Lutero que se llama Castillo fuerte nuestro Dios, ahí hay una estrofa que dice, ¿sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sabaoth. Esa palabra Señor de Sabaoth es Señor de los ejércitos. Porque Cristo es el comandante en jefe de los ejércitos de Dios. Y por eso que recibe el título de Miguel, que significa el que es igual a Dios. ¿Y por qué Cristo es igual a Dios? Según Juan 5:18, porque es el Hijo de Dios. En ese texto dice, por tanto más los judíos querían matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, lo que no entienden los hermanos adventistas, que no son pastores ni teólogos, que la doctrina que ha tomado la Iglesia Adventista en estos últimos 100 años del triteísmo, porque es un triteísmo, no trinidad, especula sobre la presencia y personalidad de Dios, dando realce a la interpretación de Kelo, espiritista. Y quita, ese triteísmo quita a Cristo como hijo literal y unigénito de Dios. Yo he recibido muchos ataques de personajes que son supuestamente historicistas, que me atacan por decir que Cristo es literalmente hijo de Dios. Si ustedes investigan, esa doctrina de que Cristo es hijo metafórico, o que no es hijo, o que está cumpliendo un rol de hijo, o un título, es una doctrina jesuita. Es claramente jesuita. Y ustedes pueden buscar libros de jesuitas. Yo tengo un texto que fue escrito por Alfonso de Toletani, un jesuita medieval, que es el manual del dogma jesuita. Está en latín, me tocó traducir. Y ahí dice que Jesucristo es hijo metafórico de Dios. Y tengo otro libro de un jesuita español, de la Universidad de Navarra, que desarrolló un texto que habla que Jesucristo está cumpliendo un rol. Y utiliza los mismos versículos que utilizan los teólogos trinitarios adventistas, como utilizar, donde tú, el título del faraón como hijo de Dios, o títulos que hubieron de reyes que tuvieron el título de hijo de Dios. Y eso es lo mismo que están haciendo los teólogos adventistas. Lo mismo que hace el jesuitismo, lo están haciendo los adventistas. Recordando la cita de la hermana White que nos profetizó la infiltración de los jesuitas, cuando ella ve esta compañía de adventistas que venían a su casa y luego lo volvió a ver y se habían transformado en una procesión católica, que venían a confiscar los bienes de la señora White
porque habían hablado en contra de la orden. Es decir, vinieron a confiscar sus escritos. Y esos jesuitas que confiscaban los escritos son los que se llaman fideicomisarios. Es por eso que está manipulado muchos textos de la Sora Juárez. Ahora, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al pecado? El que cree que Cristo es el Hijo de Dios. Hay una cita en la matutina Cada Día con Dios, en que la hermana White me dice que los ángeles caídos se negaron a aceptar la verdad que Cristo es el Hijo engendrado de Dios. Y hoy los adventistas están rechazando la verdad que Cristo es el Hijo engendrado. Y el libro, Patriarca y Profeta, en el capítulo 1, me habla de la rebelión de Lucifer y de los ángeles caídos, que tiene que ver con que quisieron rechazar la autoridad de Cristo como no aceptado como Hijo de Dios. Es interesante que la primera página, ustedes pueden leer la primera página, me dice lo siguiente. La primera página: Dios es amor, su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. El alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Cada manifestación de poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. El salmista dice, y ahí se cita Salmo 89, 13 y 18. Quiero ver lo que sigue más abajo. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. El soberano del universo no estaba solo. En su obra benéfica tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y luego estaba con Dios. Juan 1, 1 al 3. Entonces la hermana Juan puede hablarte del Espíritu Santo, así como Pablo nos habla del Espíritu Santo. Ustedes van a las epístolas de Pablo y nos habla del Espíritu Santo. Pero luego Pablo, el mismo en 1 Corintios 8:6, nos dice lo que él cree en cuanto a la deidad. Más para nosotros hay un Dios el Padre y un Señor Jesucristo. Y Juan también nos habla del Consolador. Juan 14, por el famoso texto. Pero el mismo Juan nos dice que la salvación o la vida eterna estima a conocer al Padre y a su Hijo, a quien el Padre envió. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en el crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Y quién vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y si seguimos leyendo, el versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado a su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Luego, en Juan 1 me dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego el Salmo me dice, luz a mi fe tu palabra, y lumbrera mi camino. Y luego Juan 6:63, Cristo me dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero mira lo que dice luego en 1 Corintios, capítulo 15, versos 42 al 45. Por eso los hermanos adventistas lo están engañando tremendamente, tremendamente, como han engañado a evangélicos, católicos, pentecostales y judíos. Todo con teología. Fíjese lo que dice el verso 45 de 1 Corintios 15. Así está escrito, el primer hombre Adán fue hecho un alma viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante. Ahora, fíjese usted, ahora estamos entrando qué es lo que es o quién es el Espíritu Santo.
Sí. Ya vimos que la divinidad está compuesta por el Padre, el Juez y el Creador, que es el Hijo. Y que la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo. ¿Qué es conocer a Dios? Guardar sus mandamientos. Por lo tanto, todo está relacionado con la justificación por la fe. Y el que vence el pecado o vence el mundo es el que reconoce que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué Cristo es Dios? Porque es el Hijo de Dios. Por eso es igual a Dios. Por eso es Miguel, el príncipe. El rey es Dios, el Padre. Pero el príncipe es el heredero. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 hasta el 4. Cristo es el heredero, el príncipe. Y es el príncipe porque es igual a Dios. Y según Juan, Cristo 5:18, Cristo es igual a Dios porque es el Hijo de Dios. Esto está relacionado con el primer ángel y con la justificación por la fe. Ahora, quiero mostrarle otra cosa. Disculpen que se me van viniendo muchos textos. Son muchos textos los que podemos visitar. Pero hay un texto en el libro Joya de los Testimonios para que terminemos con el tema de la composición de el Padre y el Hijo. Esta cita es muy elocuente y muy distintiva, muy significativa y muy tajante. El libro es Joya de los Testimonios, tomo 1. El capítulo se llama Trampas de Satanás, la página 215. Satanás tiene grandes ventajas. Poseía el admirable poder intelectual de un ángel, del cual muy pocos tienen una idea justa. Satanás era consciente de su poder. De otra manera, no se habría empeñado en su conflicto con el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno y el Príncipe de Paz. Entonces, fíjense que Satanás se levantó en rebelión contra el Dios Todopoderoso. Y esa deidad, el Dios Todopoderoso, está compuesto por dos personas, el Padre Eterno y el Príncipe de Paz. Y luego nos decía la hermana White en Patriarca y Profeta, que el Dios y Rey del universo no estaba solo, tenía un compañero. Eso mismo, para terminar con la verdad del Padre y el Hijo, lo indica Salomón en Proverbios. Fíjese, Proverbios, capítulo 30, verso 4 al 6, para que retomemos el tema de la teología, fíjese. Démosle un palo a la teología nuevamente. Bien. Y fíjese lo que va a decir acá. Proverbios, capítulo 30, verso 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo, si lo sabes? Toda palabra de Dios es pura, es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, hablar de tres dioses es añadir. El que le añade, se le añadirán las plagas. Apocalipsis 22:18. También ustedes pueden visitar Proverbios 8. Y la hermana Juez indica que la sabiduría es Cristo. Y ahí la sabiduría dice, en el verso 23-24, que fue engendrado en los días de la eternidad. Y que la sabiduría estaba con Dios haciéndolo todo. Ahora, hay muchas citas, yo les puedo mostrar citas de la hermana Juez que dice que el espíritu que se paseaba sobre la faz de las aguas, en Génesis 1 al 3, era el mismo Espíritu Santo que era Cristo. Cristo era la Santa Shekinah, o la presencia del Padre. Volviendo ahora a lo que es la presencia y el Espíritu. Ya vimos lo que es la deidad, son dos personas, Padre y Hijo. Podemos seguir viendo un montón de citas de la Manafai, pero el tiempo no nos da. Ahora, vámonos a esto del Espíritu. Primeramente nos vamos a ir a un texto que está en Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 4, versículo 20. Lamentaciones es un libro escrito por el profeta Jeremías. Es por eso que el mundo evangélico le llama el profeta llorón. Para mí es una falta de respeto, porque él no lloraba por llorar, ni por sentimentalismo. Lloraba por lo que veía que iba a ocurrirle a Israel. El aliento de nuestra nariz, el ungido de Jehová, fue apresado en sus pozos, de quien habíamos dicho a su sombra, tendremos vida entre las naciones. ¿Quién es el aliento de nuestra nariz? El ungido de Jehová. ¿Y quién es el ungido de Jehová? Cristo. Volviendo a lo que es la justificación por la fe, en el capítulo 4 de Patriarcas y Profetas, tenemos
un párrafo que nos habla, o un capítulo que nos habla más bien del plan de redención, la salvación del hombre. Dice allí, la caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado, y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley. Los ángeles suspendieron sus himnos de alabanza. Por todos los ámbitos de los atrios celestiales había lamentos por la ruina que el pecado había causado. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovía su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Solo uno, dice, puesto que la ley divina, repito, puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo un igual a Dios podría expiar su transgresión. ¿Quién es igual a Dios? Miguel, el Hijo principal. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre y su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. Entonces ahí dice que se iba a separar el Padre y el Hijo. No dice que se iba a separar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre que tú lees la Biblia y los testimonios, y habla de Dios. Cuando la Biblia y los testimonios hablan de Dios, es el Padre. Y la Escritura no habla del Hijo, de Jehová, de los ejércitos, del ángel del pacto, para referirse a Dios. Pero la Biblia siempre que habla en forma personal de Dios es el Padre. La hermana Juan nos dice una cita que Dios es Dios el Padre en forma personal y Cristo es Dios en esencia, en naturaleza, por ser el Hijo de Dios. Como decía Juan 5:18, por esto los judíos querían matarle, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Y luego Jesús, en Juan 8, les dice a los rabinos, a los teólogos, ¿qué les dice? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, si nosotros no creemos que Cristo es Dios, en nuestros pecados moriréis. Por eso el joven rico le pregunta, Maestro bueno, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay un bueno, Dios. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Si quieres alcanzar la vida eterna, no me reconozcas como un maestro, sino como Dios. Entonces, yo no puedo ser salvo si no reconozco primeramente a Cristo como Dios. Y porque en Juan 8, si usted avanza, Jesucristo les dice a los laicos que estaban escuchando las discusiones de Cristo con los sacerdotes, verso 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron, simiente de Abraham somos, jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Y eso es una mentira, porque Israel fue esclavo en Egipto. Y en ese momento estaban bajo la jurisdicción de Roma, y venían saliendo del imperio griego, y habían estado bajo los persas y Babilonia. Habían sido toda su historia esclavos. Por lo tanto, estaban haciendo lo mismo que están haciendo los cristianos hoy, olvidando su historia y origen. Eso es apostasía. Ahora, Cristo ahora les dice, Jesús le respondió, verso 34, de cierto os digo,
Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo, sí, permanece para siempre. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quién te liberta? El Hijo. Ahora, fíjese lo que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Y luego en Efesios 4, 23 dice, renovaos el Espíritu vuestra mente. Y luego el verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados. El Espíritu en la presencia de Dios. Fíjense, ahora sí vamos al Salmo. Miren, Salmos, es decir, el Espíritu Santo es la naturaleza de Dios. Y Dios es el Padre y el Hijo. Miren lo que dice el Salmos capítulo 139, que es lo que cita James White en los pilares originales. Salmo 139, versos 7 y 8. Podemos seguir, hay un montón de cosas. Sí, tenemos tiempo para administrar el material. Mire lo que dice, el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Y si el infierno hiciera mi lecho, he aquí, allí tú estás. Entonces Dios está en todo lugar a través de sus ángeles. Y los ángeles tienen la naturaleza divina, como tú y yo podemos ser parte de la naturaleza divina. Y como Cristo nos hace parte de esa naturaleza divina. Ayer usted me hablaba de un escrito que está en primero escrito, ¿no es cierto? Un texto que está en el capítulo 10, el fin de las 2300 tarde de mañana, donde Cristo sopla su espíritu. ¿Ya? Y vemos que la hermana Juárez dice que no pudo ver la persona del Padre. Ahí tenemos lo que es persona, la forma, el ser. Y tenemos también, disculpa Edgar, no solamente primero escrito, para que la gente no piense que nos estamos basándonos en los libros de Ellen White, nada más, no. Aparece también en la Biblia, aparece en San Juan capítulo 20, San Juan capítulo 20, versículos 21 y 22, que solo pueden leer los hermanos. Gracias. Pues lo estaba llevando allá y estaba haciendo alusión a ese texto, porque estoy conectando a Juan con eso. Así que gracias, hermano, porque usted hizo la conexión. Entonces vamos a Juan 20, que nos está citando el hermano. Ahora, ahí conversamos con el hermano anoche que Lucifer también sopla su espíritu. Entonces, Lucifer sopla otro Lucifer. Entonces, hay dos Lucifer. Si así yo aplico la teología a Lucifer, que sopla su espíritu, tiene que, entonces, existe otro Lucifer. ¿Se entiende? Entonces, quiero que Lucifer me sopla como espíritu. Ya no es Lucifer, ya no sopla como Lucifer, sopla ahora como Satanás. Claro, como Satanás, ¿verdad? Como enemigo. Entonces, ¿qué es lo que te sopla? ¿Otro Lucifer? ¿Otro diablo? No, te sopla su presencia, su poder, su malignidad, su esencia, su personalidad. Te ataca tu mente. Y eso lo hace a través de otros espíritus que son demonios. Ya lo vamos a entender. Entonces vamos a Juan 20. Miren. Juan 20. Versos 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El Padre, ¿cómo envió al Hijo? La Escritura dice que al Padre le complació que en su Hijo habitase toda la plenitud de la deidad. Los 7 espíritus de Dios. Si ustedes van a Apocalipsis, capítulo 5, verso 6, Cristo aparece con 7 ojos y 7 cuernos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y luego ustedes van a Isaías, capítulo 11, verso 1 y 2, dice que la raíz de Isaí, Cristo, iba a tener los 7 espíritus de Dios: espíritu de Jehová, espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de temor, espíritu de inteligencia, espíritu de obediencia, etc.
y los cuernos son poder. Y en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, me dice que en la mano de Jehová estaba escondido su poder, los cuernos. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el poder de Dios, la presencia de Dios, la sapiencia de Dios, su presencia, su naturaleza. Y por eso es que nos sopla el Espíritu. Fíjese. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hay un texto que está en Lucas 21, creo que es, me dice que si yo por el dedo del Señor echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y luego en Mateo, creo que el capítulo 14, dice: mas si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios. Entonces en Lucas dice que el Espíritu Santo es el dedo de Dios. En los profetas antiguos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo es mencionado como la mano de Dios o la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu es la esencia, la naturaleza divina del Padre y el Hijo. Y esa naturaleza es impartida a nosotros a través como un soplo, un ruaj. Por eso el hombre llegó a ser un alma viviente, cuando Dios, a través de Cristo, sopló el ruaj. Y por eso que el hombre, cuando fallece, pierde la conciencia. Y por eso que Salomón nos dice que los muertos nada saben. Miren, vayamos a Job, para que veamos eso. Miren. Job. Job, capítulo 32. Versículo 8. Job 32, 8. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y la inspiración del Omnipotente le da entendimiento. Ruach significa soplo, pero también significa conciencia, espíritu, neuma. Entonces, Cristo es esa vida que el Padre nos comparte a través de ese soplo. Entonces, Cristo nos comparte su propia vida, su propia palabra, su propio poder, su espíritu, su esencia. Y eso nos da conciencia. Y cuando la persona fallece, exhala el espíritu. Y el espíritu vuelve al que lo dio. Y ahí el hombre pierde la conciencia y el muerto nada sabe. Pero fíjate lo que dice, hermano, en el capítulo 33, verso 4. El Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida. ¿Y quién es el que da vida? Cristo. Cristo es la vida. La Biblia nos habla de Cristo, no de otro Dios. La Biblia es una revelación de Cristo y Cristo nos revela al Padre, Padre y Hijo. Luego la Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos revela a Cristo. Pero la revelación del Espíritu es una revelación a través de la Biblia, a través de los santos. Es mucho lo que podemos estudiar sobre esta temática, es maravilloso. Por eso limitarlo a los 4 o 5 versículos, 2 versículos y 4 citas de la Manajay que utilizan los teólogos trinitarios, es una vergüenza. Realmente es una vergüenza, es un engaño. Ahora, volvamos al texto de Juan 20. Ahora nos vamos a entrar al Consolador. Hay una cita de Manajay que dice que la iglesia está dormida, está soñolienta, casi muerta, porque ha cambiado la verdad de que Cristo es el Consolador y han puesto a otro como el Consolador. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío sobre el Espíritu. Entonces, viniendo del Espíritu, ¿qué te dice? Paz. Esto está siempre en las cartas de los apóstoles. Si ustedes van a todas las cartas, dice paz y gracia de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Esa paz la trae el soplo, que es el Espíritu. Por ende, el Espíritu es la gracia. Mire lo que dice 2 de Corintios. Podemos ir a 1 de Corintios, 2 de Corintios. Siempre nos dice lo mismo. Pero como en 2 de Corintios me habla del Consolador, vamos a ir a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 1, 1 al 5. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ahí nuevamente está Dios personal, el Padre. Pablo, apóstol de Jesucristo, ahí está Jesucristo, el Hijo. Por la voluntad de Dios, el Padre. Y nuestro hermano Timoteo, a la iglesia de Dios, que está en Corinto, con todos los santos que están por toda Acaya. Entonces la pregunta es ahí, ¿dónde está el Dios Espíritu Santo?
Ahí se menciona a Dios el Padre, al Hijo que es Jesucristo y a la Iglesia. Ahora el verso 2 me menciona al Espíritu. Gracia sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo proviene del Padre a través de Cristo. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará el Consolador. ¿Existe alguna cita que les pueda corroborar lo que les digo? Claro que sí. Volviendo a Mensajes Selectos tomo 1, es un capítulo muy interesante este libro, Mensajes Selectos tomo 1, pero ahora en el capítulo 34. Capítulo que se llama El Verbo hecho carne. Y ahí la hermana Juárez me habla de la preexistencia de Jesús y también de su naturaleza humana. En la página 294 del capítulo 34, El Verbo hecho carne dice, el Espíritu Santo que procede del unigénito Hijo de Dios. Repito, el Espíritu Santo que procede del unigénito Hijo de Dios une al ser humano cuerpo, alma y espíritu con la perfecta naturaleza de Cristo, divina y humana. Esta unión está representada por la unión de la vid y los sarmientos. Entonces dice que Cristo tiene dos naturalezas, divina y humana. Y la hermana White, en el deseo de la gente, nos explica eso. La personalidad divina y humana de Jesús. Si nosotros vamos al capítulo que se llama No se turbe vuestro corazón. Capítulo 14, hermano. Sí. Ese capítulo se llama No se turbe vuestro corazón. Es el capítulo 73. La página es la 622, párrafo 4. Ahí dice lo siguiente. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente. Por lo tanto, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que es? La personalidad divina. Repítela de nuevo, por favor, Moisés. Esa no la conocía. Repítemela de nuevo, Egal. Perdón, que Moisés, Egal, porque... En la página 622, párrafo 4, capítulo 73, no se turbe vuestro corazón, desea toda la gente. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, Cristo estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Ahora Cristo ya no es Emmanuel, ahora Cristo es Dios en nosotros. Cuando Cristo vino en cuerpo humano, era Emmanuel, Dios con nosotros, y nos vino a mostrar cómo vencer el pecado en una naturaleza humana caída. Tomó nuestra naturaleza, Hebreos 2:16, y nos mostró cómo vencer el pecado. Pero ahora, como no podemos hacerlo solo, toma ahora una función espiritual, y espiritualmente ahora nos ayuda a vencer. Primero vino como hombre a mostrarnos cómo vencer, y ahora viene como Dios a ayudarnos a vencer. Cuando vino a mostrarnos cómo, era Emmanuel. Ahora cuando viene a ayudarnos, es en nosotros. Ya no es Dios con nosotros, sino que es Dios en nosotros. Por eso yo no explico el Padre y el Hijo como lo explican nuestros hermanos antitrinitarios. Yo lo explico a través del mensaje del primer ángel, la justificación por la fe. Y allí ningún teólogo va a poder sacarte ninguna cita, porque lo estamos explicando dentro del Evangelio y no dentro de citas aisladas. O sea, no estamos haciendo teología, sino explicando el Evangelio, el mensaje del primer ángel. Y con ello la justificación por la fe. ¿Cómo ser salvo? Hablar del Espíritu Santo no es defender que sea un tercer Dios.
Hablar del Espíritu Santo es defender lo que Él hace en nosotros. ¿Cuál es su funcionalidad? Eso es lo importante. Ahora, fíjese lo que me dice acá. Avanzando la cita del mismo capítulo, me dice, al escribir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es un don, es un regalo, es un poder que viene del Padre a través del Hijo. El Espíritu Santo iba a ser dado como agente regenerador, renovados en el Espíritu vuestra mente, Efesios 4:23. El Espíritu Santo iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir con energía, no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. Esa es la cita que utilizan por dentro los teólogos, para decirte que la hermana White era trinitaria, o que el Espíritu Santo es un tercer Dios, porque ahí dice la tercera persona. Entonces, la cita dice que el diablo, los demonios o el pecado, la maldad, podían ser vencidos solamente por la tercera persona de la deidad. Dice, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. La tercera persona es el poder del Espíritu Santo, es Cristo en nosotros. Entendimos, ¿no es cierto?, que Cristo tiene dos naturalezas. La humana, 100% hombre, el hijo de David, hijo del hombre, y el hijo de Dios, 100% Dios. Y de eso trata el capítulo 1 de Hebreos y el capítulo 2 de Hebreos. Entonces, entrando en el santuario del juicio investigador, parte del mensaje del primer ángel, la justificación por la fe, Jesucristo es nuestro abogado y representante como el segundo Adán. Y el segundo Adán es un espíritu vivificante. 1 Corintios 15, 45. Pero también es un hombre. Para ser nuestro representante tiene que ser 100% hombre. Pero para representar a Dios en la tierra y ayudarnos a vencer el pecado, tiene que ser 100% Dios. Por ende, la justificación por la fe se centra en las dos naturalezas de Cristo. Cristo viene como hombre a ayudarnos a vencer el pecado. Y luego viene como Dios para vencer el pecado en nosotros. Por eso nos decía que el que vence es el que cree que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, la teología indica, como yo les decía, que una cita puede hacer creer que, si yo le hago contexto a la cita, te puedo hacer creer que existe un tercer Dios, porque aquí la hermana White dice que el Espíritu Santo es el que te ayuda a vencer al diablo o al pecado, y que es la tercera persona de la divinidad. Pero ya entendimos por la hermana White que la tercera persona es Cristo espiritualmente hablando. Pero esa manifestación de Cristo no se hace presente ahora como un fantasma, sino que a través de la palabra, de ángeles y de hombres santos. Volvamos entonces a 2 de Corintios, que no leímos. Volvamos a 2 de Corintios. Se van a sorprender ahora con este tema. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están por Acaya. Gracia sea a vosotros y paz de Dios el Padre, Señor Jesucristo, el Espíritu que procede del Padre a través del Hijo. En Romanos 8 dice que el Padre resucitó a su Hijo con su Espíritu. Y luego dice, y si aquel que resucitó a Cristo de los muertos con su Espíritu, te resucita a ti también con el mismo Espíritu. Entonces Cristo es el unigénito, pero luego pasó a ser el primogénito. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo somos hijos de Dios y hermanos de Cristo, a través del Espíritu. Somos nacidos de agua y Espíritu, y eso es lo que Nicodemo no entendía. Los teólogos tampoco. Por eso Jesús les dijo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces cuando Cristo les pregunta a los apóstoles, ¿quiénes dicen los hombres? Está hablando de los teólogos, de los rabinos, saduceos y fariseos.
Y ellos no entendían quién era el Hijo de Dios. Unos dicen que es Elías, otros Moisés, otro Juan el Bautista. Y él le preguntó, ¿y ustedes, sin teología, lo que han aprendido de mí, quién es el Hijo, quién es el Cristo? Y entonces Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación del Espíritu Santo, no teología. Bendito sea el Dios, miren lo que dice el verso 3, segunda de Corintios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Cristo nuestra consolación. Es decir, cuando una persona está triste, viene otro hermano enviado por Dios y le consuela. Teníamos a Saúl atribulado por un demonio y venía David lleno del Espíritu Santo y consolaba a Saúl cantándole salmos. Ahí David era el consolador. Yo puedo tomar muchos textos y hacer algo muy largo, pero no es la idea hacer algo muy largo. Pero vamos a resumir. Y vamos a ir a un libro que se llama La verdad acerca de los ángeles. Vamos a entender lo que hemos leído sobre el Consolador y sobre la tercera persona de la divinidad que nos ayuda a vencer el poder del diablo. La hermana Juez nos explica en este compendio. A ver, primeramente vamos a ver esto de la tercera persona de la divinidad que nos ayuda a vencer al poder del maligno. Como lo decía el deseo de toda la gente. Entonces los teólogos utilizan esa cita para hacernos creer que la hermana White era trinitaria porque habló de la tercera persona de la divinidad. A ver, en primer lugar, si ustedes van a Zacarías 4:6, Dios le dice a Zacarías, pero su mensaje a Zorobabel. Zorobabel era un exarca, es decir, un rey judío fuera del terreno judío, se le llamaba exarcas, ¿ya? Y él era descendiente de David, pero la voluntad de Dios había declarado que ya no habría más rey de Israel o rey de Judá. Por ende, simplemente se le llamó gobernador, pero realmente debió ser rey. Y el sumo sacerdote era Josué, un sumo sacerdote. Entonces Zacarías 3, al sumo sacerdote se lo limpia y se lo redime. Y ahí vemos a Lucifer acusando al sumo sacerdote Josué, y Jesús estaba allí para defenderlo, y lo limpia y lo redime. Y manda a los ángeles a que lo vistan con las ropas de gala. Y él le dice a Josué, si quieres estar aquí y administrar mi casa, tienes que santificar. Igual que Pablo en 2 de Timoteo, que leímos anteriormente los vasos de Lucas. Pero en el capítulo 4 hay un mensaje a Zorobabel, el poder civil de Israel. Y ellos estaban sufriendo los ataques de algunos persas y de algunos árabes que no querían que el pueblo se uniera para construir el templo. Y viniese el deseo de toda la gente. Y había judíos también que estaban infiltrados para prohibir este avance. Y recuerden que ellos estaban construyendo el templo con una mano en el ladrillo y la otra mano, hermano, ¿en dónde? En la espada. Todos estaban con la espada. Estaban todos armados. Y Dios les dijo, no. Dile a Zorobabel que no es ni con espadas ni con ejércitos, sino con mi Santo Espíritu. Tenemos otra historia bíblica que tiene que ver con Eliseo. Y Eliseo sufrió la invasión de los asirios, que lo venían a matar. Y llegaron los ejércitos de los asirios, y el joven que trabajaba para Eliseo le dijo, padre, vienen los asirios para matarnos. Y Eliseo, que tenía abiertos los ojos espirituales, le dijo, Señor, ábrele los ojos a este. Y vio el espíritu, que era el ejército, ángeles de llama, de fuego. Y dijo el joven, ejército de Jehová y gente de caballo. Entonces no es con
no con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Y ese Espíritu es el ejército de ángeles. ¿Y quién es el jefe de ese ejército? Miguel, el Hijo de Dios, el que es igual a Dios. Es una maravilla entender esto, en armonía. La teología destruye todo esto. Los ángeles ayudan a los hijos de Dios. Capítulo 1. La verdad acerca de los ángeles. Los ángeles son enviados a los hijos de Dios con misiones de misericordia. Esto usted lo tiene que ver en la escalera de Jacob. Cada pasaje bíblico es una revelación de Dios, del Evangelio. Cada pasaje bíblico lo tienes que usar para entender esto. La escalera de Jacob. ¿Quién estaba en la cúspide de la escalera? El Padre. ¿Quién era la escalera? Cristo. ¿Y quién bajaba y subía por la escalera? Los ángeles. ¿Dónde está el Dios Espíritu? Nunca lo encontramos. Siempre es el Padre, el Hijo, y a través del Hijo suben y bajan los ángeles. Los ángeles son enviados a los hijos de Dios con misiones de misericordia. Visitaron a Abraham con promesas de bendición y al justo Lot para rescatarle de las llamas de Sodoma, a Elías cuando estaba por morir de cansancio y hambre en el desierto, a Eliseo con carros y caballos de fuego que circundaban la pequeña ciudad donde estaba encerrado por sus enemigos los asirios, que le estaba contando esa historia. A Daniel, cuando imploraba la sabiduría divina en la corte de un rey pagano, o en momentos en que iba a ser presa de los leones. Ponte tú, en Daniel 8, versículo 15 y 16, dice allí, Daniel, enséñale a este la visión. ¿Quién estaba ordenándole a Daniel? Perdón, Gabriel, disculpe. Gabriel, enséñale a este la visión. ¿Quién estaba dando la orden? Miguel. ¿Y a quién estaba ordenando? A Gabriel. Ahora, ¿quién envió? A Miguel, el Padre. Y eso ustedes lo pueden ver en Apocalipsis. Fíjense, nosotros leemos y no entendemos, porque estamos prejuiciados. Cuando tú sacas el prejuicio o la venda, comienzas a ver las cosas con claridad. Por eso yo creo que la teología es espiritismo. Por eso la Escritura dice, profesamos ser sabios y ser necios. La teología atonta. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y las declaró enviándolas por su ángel a Juan su siervo. El Padre, Miguel, Gabriel y Juan o Daniel. Pero nunca el Dios Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Siempre Dios nos envía un ángel. Ese ángel es el Espíritu. Es como ustedes pueden leer en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, la experiencia de Felipe y el eunuco. Y allí, en el versículo 26, me dice que un ángel del Señor habló a Felipe y le indicó que se le acercara al eunuco. Pero luego en el versículo 29 y 39 me habla del Espíritu de Dios que habló a Felipe. Por lo tanto, el Espíritu de Dios es un ángel. Cristo, cuando habla con las iglesias, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, habla a través de un ángel o de un espíritu. Siempre Cristo se comunica a través de un ángel. Y en este caso es Gabriel. Ahora, ahí nos decía la hermana White que ángeles fueron enviados por de todo a Abraham, a Elías, a Daniel, a Pedro, a Pablo. Miren lo que dice de Pablo. A San Pablo y sus compañeros en la noche tempestuosa en el mar, a Cornelio, para hacerle comprender el Evangelio. Ángeles vinieron a Cornelio para explicar el Evangelio. En el conflicto de los siglos, la hermana White dice que ángeles venían a dirigir al hermano Guillermo Miller. William Miller era dirigido por ángeles. Así fue como en todas las edades los santos ángeles ejercieron su ministerio en beneficio del pueblo de Dios. Ángeles que bajan por la escalera que explica. Así que, aunque expuesto al poder engañoso y a la continua malicia del príncipe de las tinieblas, y en conflicto con todas las fuerzas del mal,
el pueblo de Dios siempre tiene asegurada la protección de los ángeles del cielo. Esta protección no es superflua. Quiero avanzar rápido, miren. Después me habla de los ángeles malignos. El capítulo este mismo dice Satanás y los ángeles malignos. Y luego me dice cómo nosotros podemos ser libres de los ángeles malignos. Los seguidores de Cristo están seguros. Dice, precisamente por haberse enmascarado con habilidad consumada, es por lo que tan a menudo se oye preguntar, ¿existe en realidad un ser semejante hablando del diablo? ¿Existe en realidad un ser semejante? Prueba evidente de su éxito es la aceptación general de que gozan entre el público religioso ciertas teorías que niegan los testimonios más positivos de las Sagradas Escrituras. Y es porque Satanás puede dominar tan fácilmente los espíritus de las personas, inconscientes de su influencia, por lo que la palabra de Dios nos da tantos ejemplos de su obra maléfica y nos revela sus fuerzas ocultas y nos pone así en guardia contra sus ataques. El poder y la malignidad de Satanás y de su hueste podrían alarmarnos con razón, si no fuera por el apoyo y salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. Entonces la hermana White en el Deseo a la Gente nos decía que el poder de Satanás podía ser vencido solamente por la tercera persona de la divinidad. Ahora nos va a explicar esto. Entonces aquí dice que la tercera persona es el poder de Cristo. Podemos, dice, si no fuera por el apoyo y la salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor, repito, el poder y la malignidad de Satanás y de su hueste, los demonios, podrían alarmarnos con razón si no fuera por el apoyo y salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. Proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados, pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. Estamos en manos de los demonios. Son más poderosos que nosotros. Si se les dejara, nos trastornaría la razón. ¿Y dónde trabajan los demonios? Aquí. ¿Y dónde trabajan los ángeles? Aquí. Pero en Pablo me dice, en Efesios, dice que el Espíritu es el que trabaja aquí. Y decía la hermana White que ángeles guiaron a Cornelio a la verdad. Para eso tienen que trabajar los ángeles aquí. Dice, si se les dejara, nos trastornaría la razón, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo, como los endemoniados de Gadara. Destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas, como lo hicieron con Job. Solo se deleitan en el mal y en la destrucción. Terrible es la condición de los que resisten a las exigencias de Dios y ceden a las tentaciones de Satanás, hasta que Dios los abandona, al poder de los espíritus. Pero, aquí está el pero, aquí está lo positivo, pero los que siguen a Cristo están siempre seguros bajo su protección. Ángeles de gran poder son enviados del cielo para ampararlos. El maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo. Vamos a otra cita. No sabemos qué resultados trae un día, una hora o un momento. Y nunca, este es el capítulo 2. Este es el capítulo 2. La primera página, segundo párrafo. No sabemos qué resultados traerá un día, una hora o un momento. Y nunca debiéramos comenzar el día sin encomendar nuestros caminos a nuestro Padre. Sus ángeles están comisionados para velar por nosotros. Y si nos sometemos a su custodia, entonces en cada ocasión de peligro estarán a nuestra diestra. Cuando inconscientemente estamos en peligro de ejercer una mala influencia, los ángeles estarán a nuestro lado, induciéndonos a
a un mejor proceder, escogiendo las palabras por nosotros e influyendo en nuestras acciones. Por lo tanto, ¿en qué trabajan los ángeles? En nuestra mente. Los ángeles de Dios están a nuestro alrededor. Debiéramos saber estas cosas y temblar. Entonces, ¿en qué estima temer a Dios y obedecerle? Es que si nosotros creemos que nadie nos ve cuando pecamos, estamos equivocados. Porque allí donde estamos escondidos, hay un ángel que le declara todas las cosas a Dios. Eso lo dice la hermana White en el capítulo del juicio investigador, conflicto en los siglos. Los ángeles de Dios están a nuestro alrededor. Debiéramos saber estas cosas y temblar y dedicarnos a pensar mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora en el poder de los ángeles de Dios que están vigilando y guardándonos. Los ángeles de Dios están comisionados por el cielo para guardar a los hijos de los hombres. Sin embargo, muchos se alejan de su influencia protectora y se acercan a donde pueden tener comunicación con los ángeles malignos. Ahí se contrista el espíritu. Ahí se contristan los ángeles y se van. Y ahora vienen ángeles malos, el espíritu de Satanás. O, si todos pudiéramos obedecer el consejo del apóstol, léase 2 Corintios 6, 17 y 18. Esto está tomado de manuscritos release o manuscritos liberados. Tomo 5, 125. Y podemos seguir leyendo, pero como les digo, el tiempo apremia. Ahora quiero llevarlos para que entendamos el Consolador. Fíjense. Hay una cita que les tengo preparado acá para que veamos qué es el Espíritu Santo. Hay una matutina que se llama A fin de conocerle. AFC. A fin de conocerle. En la página 60, párrafo 3, del 21 de febrero, dice lo siguiente, en la página 60, párrafo 3. La divinidad de Cristo era un tesoro escondido. Mientras estuvo en la tierra, a veces la divinidad fulguraba a través de la humanidad. Ahí está las dos naturalezas. Hebreos 1 y Hebreos 2. El Dios del cielo testificó de su unidad con su Hijo, el Padre y el Hijo. Repito, el Dios del cielo, el Padre, testificó de su unidad con su Hijo, Cristo. Los cielos abrieron en su bautismo. La gloria de Dios, en forma de una paloma, gruñida, como el oro, se manifestó sobre el Salvador. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mateo 3:17. Pero en el capítulo 4 vino el diablo y dijo: si eres el Hijo de Dios. Es decir, estaba colocando en tela de juicio la palabra del Padre que declaró que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, dice que en la paloma era un rayo de luz que emanaba de la gloria de Dios. Repito, los cielos se abrieron en su bautismo. La gloria de Dios, en forma de una paloma bruñida, como el oro, se manifestó sobre el Salvador. Por lo tanto, el Espíritu Santo es la gloria de Dios. Y en Hebreos dice que Cristo es la imagen de la gloria, es el destello de la imagen de la gloria de Dios. Ahora, en este mismo libro, en la página 33:4, me habla nuevamente de la paloma y la gloria de Dios en el bautismo de Jesús. Ahora ya el 25 de enero. 25 de enero. Página 33:4. Nunca antes los ángeles habían escuchado una oración tal como la que ofreció Cristo en su bautismo, y estuvieron dispuestos a ser los portadores del mensaje del Padre para su Hijo. Pero no, directamente del Padre procedió la luz de su gloria. Se abrieron los cielos y rayos de gloria descansaron sobre el Hijo de Dios y tomaron la forma de una paloma, en apariencia bruñida de oro. La forma semejante a la paloma era un emblema de la humildad y
amabilidad de Cristo. Cristo es el Espíritu. Y la paloma representaba su humildad, su amabilidad. Y esa paloma era un destello de la gloria, no un tercero. Fíjense que vamos a encontrar lo mismo en Cristo en el Getsemaní. Ustedes pueden ir ahora a la verdad acerca de los ángeles, capítulo 16, los ángeles durante la pasión y muerte de Cristo. Y con esto ya vamos a terminar, hermano. Este tema de hoy. Porque como dice el hermano, tenemos ¿cuántos? 4 temas más. Ya. Vamos entonces aquí, los ángeles en Getsemaní. Mire, vamos a hacerlo resumido, porque podemos leer todo esto, pero no hay necesidad. 3 veces el ruego por liberación había brotado de sus labios. El cielo, no pudiendo soportar más la escena, había enviado un mensajero de consolación al postrado Hijo de Dios, que desmayaba y moría por causa de la culpa acumulada del mundo. Este capítulo me indica que Cristo buscó la consolación en Juan, en Pedro y en Santiago. Por eso se los llevó con él aparte en el huerto de Getsemaní. Los otros discípulos quedaron aparte, en otro lugar. Y Cristo se llevó a los 3 más cercanos a él. Su hermano, que era Santiago, hijo de José, Juan, el discípulo amado, y Pedro, el principal de los discípulos. Y él quería que ellos lo acompañaran en la oración, en el consuelo. Y él los buscó y los encontró dormidos. Por lo tanto, los hombres fallaron como consolador para Cristo en esa hora. Y como el cielo vio que los hombres fallaron, el Padre preparó otro consolador que vino a fortalecer y a consolar al Hijo en esa noche de congoja. En aquella noche Cristo dijo: Padre, si es posible, pase de mí esa copa. ¿Quién habló allí? La naturaleza humana. Pero luego dijo: no se haga como yo quiero, no se haga como yo quiero, sino como tú, la naturaleza divina. De eso nos habla Pablo. Con la mente quiero hacer la ley de Dios y la voluntad de Dios, el espíritu, la divinidad. Pero con la carne hago la ley del pecado. ¿Se entiende? Nosotros también vivimos esa dicotomía. Y Cristo viene a ayudarnos a vencer en esa carne debilitada por el pecado. ¿Y cómo nos ayuda? Viviendo Él en nosotros, dándonos su naturaleza divina y ayudándonos a dejar de pecar. 3 veces el ruego por liberación había brotado de sus labios. El cielo, no pudiendo soportar más la escena, había enviado un mensajero de consolación al postrado Hijo de Dios, que desmayaba y moría por causa de la culpa acumulada en el mundo. En la suprema crisis, cuando el corazón y el alma se quebraban bajo el peso del pecado, Gabriel fue enviado a fortalecer al divino sufriente y a animarlo a avanzar por el sendero manchado de sangre. The Signs of the Times, 9 de diciembre de 1897. La verdad acerca de los ángeles en el Getsemaní. En esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron. Una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica. Y el poderoso ángel, Gabriel, que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle, a fin de que pudiese beberla y asegurado del amor de su Padre. Aquí nos dice la hermana White que Gabriel, el ángel poderoso que viene a consolar a Cristo, el consolador, es el que está en la presencia del Padre, ocupando el lugar, aquí dice, que ocupaba Satanás. Dice, y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás. Entonces la hermana White dice que venía el Padre, estaba el Padre, luego el Hijo, luego venía Satanás. Ahora viene Gabriel. ¿Y dónde está Dios, el Dios Espíritu Santo? Siempre nos vamos a preguntar por eso y nunca lo vamos a encontrar. Para terminar, vamos a encontrar nuevamente la paloma. Fíjense. El ángel
que acababa de servir a Jesús, Gabriel, se puso entre él y la turba. Aquí avanzó un poquito más, porque nos estaba hablando al principio de Cristo en el Getsemaní cuando estaba orando y vino Gabriel a consolarlo, a acompañarlo en orar. Pero luego me habla de Cristo en el Getsemaní cuando viene Judas con los alguaciles y los diáconos del templo. Y venían algunos fariseos también. Y ahí se le acercaron, ¿no es cierto? Y Cristo apareció para defender a su gente. Y le dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús dijo: yo soy. Es decir, se aplicó el título de Dios. Los testigos de Jehová en la Biblia Nuevo Mundo, como ellos no creen que Cristo es Dios, cambiaron el sentido de la palabra y le pusieron: soy yo. ¿Saben ustedes que en la Biblia que nosotros tenemos, a veces Jesús decía: soy yo? Soy yo, no temáis. Cuando vino a la barca, no dijo yo soy, dijo soy yo. Cuando Cristo dice yo soy, lo dice a propósito, para adjudicarse el título de Dios, el gran yo soy, Yahvé, Yod et Bajé, el que es, el que era, el que será. Y es por eso que cuando él dijo eso, antes que Abraham fuese yo soy, tomaron piedras para apedrearlo. Y le dijo: ¿por qué buena obra me quieren apedrear? Por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. El ángel que acababa de servir a Jesús se puso entre él y la turba. Entonces la turba es Judas y la gente del templo, que venía a apresar a Jesús en esa noche. Esto está en Juan 18. Entonces Juan 18 dice que cuando Cristo dijo yo soy, la turba, junto con Judas, quedaron paralizados, retrocedieron y cayeron a tierra. Y estuvieron varios minutos allí congelados. ¿Y por qué cayeron? Vamos a ver por qué. El ángel que acababa de servir a Jesús se puso entre él y la turba cuando dijo yo soy. Cuando Cristo dijo yo soy, un rayo salió de la presencia del Padre. Era Gabriel. Y cuando llegó Gabriel a la tierra, se puso entre Cristo y la turba. El ángel que acababa de servir a Jesús se puso entre él y la turba. Una luz divina iluminó el rostro del Salvador y le hizo sombra una figura como paloma. En presencia de esta gloria divina, la turba homicida no pudo resistir un momento. Retrocedió tambaleándose. Sacerdotes, ancianos, soldados y aún Judas cayeron como muertos al suelo. Pero la escena cambió rápidamente. Esto está tomado del Deseado de todas las gentes, página 644, y de la verdad acerca de los ángeles, página 148, capítulo 16. Los ángeles en el Getsemaní. Hasta ahí, hermanos, les puedo compartir por hoy, porque de lo contrario estaríamos toda la noche. De verdad, hermanos, que tenemos mucha luz. Por lo tanto, es una vergüenza lo que están haciendo los pastores, simplificando el Evangelio en 2 citas de la hermana White y en 2 versículos bíblicos.